eh, una reuniones que han bendecido la vida de muchos de ustedes. Nosotros tenemos dos reuniones. La primera reunión la hacemos los días miércoles, que es para nuestra red de pastores, y eso de verdad que es una bendición el poder hacerlos, porque de alguna forma se nos ha bendecido mucho a través de eso, porque abrimos el corazón. Hay temas que son pastorales que deben ser tratados, hay asuntos de pastores que deben ser tratados de una forma, y todos nosotros necesitamos, todos nosotros, todo usted y nosotros también necesitamos tratar algunos asuntos que son importantísimos a niveles pastorales y a niveles ministeriales. Estos asuntos tienen que ver con matrimonio, tienen que ver con familia, tienen que ver con la iglesia. Nosotros, la mayoría, ¿cierto? Hay algunos hermanos que han sido invitados que tienen una línea de llamamiento pastoral, algunos que son pastores, pero que no están en este momento ejerciendo el pastorado, pero están ejerciendo algún tipo de liderazgo dentro de la iglesia. Y por supuesto, uno cuando mira ese llamamiento, sé que también en algún momento por todo el propósito y también la obra del Señor tendrán que asumir otra vez ese llamamiento. Personas que también tienen un corte ministerial y que por supuesto han de ser entrenadas, y en la medida que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, reuniones matrimoniales, invitamos a aquellos que están de novio, porque les va a servir para que puedan también tener un paso adelante todo lo que tiene que ver con su matrimonio. Pero digo que hay algunas cosas que nosotros, por supuesto, enfrentamos a nivel ministerial y que no se puede abarcar todo en una reunión, pero esperamos que cada una de estas cosas que vamos hablando le pueda sumar algo a una función pastoral, que en muchos casos, aún así usted haya ido a un centro teológico a capacitarse, es como la teoría y la práctica. El hecho es que necesitamos todos nosotros ser capacitados, nos necesitamos cubrirnos. Me acuerdo de una predicación que hizo el pastor Reagan cuando a mí me entregaron como pastor, si no me equivoco, fue en ese periodo. Pastor Reagan estuvo en la iglesia de mi papá predicando acerca del capote de Pablo. No sé si te acuerdas, Reagan, pero fue el capote de Pablo. Tráiganme el capote, aquello que me cubre. Viene el invierno y necesito mi capote, necesito mi cobertura, necesito mi manto. Y todos nosotros necesitamos ese manto, sobre todo cuando se aproxima el invierno. Cuando viene el invierno necesitamos el hecho de cubrirnos. Él dijo, traigan mis pergaminos, traigan mi manto, traigan malucas. O sea, ¿cuáles son las cosas que necesitamos para enfrentar el invierno? De alguna forma eso puede ser un muy buen mensaje para nosotros pastoralmente. ¿Cuáles son las cosas? El invierno representa algo. El apóstol Pablo dice, procura venir a verme antes de invierno, pero cuando él dice, procura venir a verme antes de invierno, también trae todo lo que te estoy encargando. Trae a Lucas contigo, trae mis pergaminos y trae el capote. Cosas que son necesarias para enfrentar el invierno. Los pergaminos, no solamente aquello que voy a escribir, sino que aquello que ya escribí. Aquellas cosas que son importantes, volver a recordar. Hay muchas cosas, y uno piensa esto ministerialmente y pastoralmente, uno debe entender que hay muchas cosas que uno ya escribió, hay muchas cosas que uno ya dijo. Es más, sería muy bueno para todos nosotros escuchar nuestras predicaciones de hace un año, de hace 2 años, y tener esa oportunidad de repasar los pergaminos, nuestros pergaminos. Siempre estamos pasando los pergaminos a otros, pero es tan bueno si usted puede notar aquellas cosas que predicamos a otros, que bueno es también el hecho de poder escucharla nosotros mismos con un oído distinto, no como yo lo prediqué, sino como un oyente de la predicación. El hecho de entonces conectar con los pergaminos, el hecho de poder conectar con aquellas cosas que en algún momento yo escribí y que me hacen tanto sentido ahora en algún momento de mi vida. Y todos nosotros tenemos un par de buenas predicaciones que hicimos y que son muy necesarias el poder volverlas a oír. Y cuando viene invierno, sobre todo, ¿qué fue lo que el Señor me habló a mí para hablarle al pueblo? Porque tal vez después de hablarle al pueblo, Dios quiera seguir hablándome a mí. Es parte de lo que yo hago. Por ejemplo, yo cuando predico una palabra y luego sale en YouTube, sale en Facebook, sale en la televisión, yo anoto y anoto. Porque muchas cosas de las que anoté para predicar no las dije cuando las prediqué,
sino que el Espíritu Santo fluyó en una dirección que luego yo necesito oírla porque fue el Señor y entiendo que fue el Señor. ¿Quién más yo? Que yo voy a saber que no fue el Señor, y quién más que usted que predicó la palabra, no va a ser que fue el Señor el que nos habló. De hecho, hace días atrás Luis Oce estuvo predicando en la radio junto a Cote, ¿cierto? Compartiendo una palabra, y es muy bueno volver otra vez a volver a oír una palabra que algún día predicamos, que nos puede traer consuelo en algún momento importante de nuestra vida. Entonces, es como eso, el hecho de este invierno, porque claro, justamente si uno piensa bien y uno analiza bien, en el invierno muchas cosas se cierran, de hecho se inverna, se sale menos, y si uno piensa bien, estamos en un gran tiempo de hibernar, de invierno. Cuando llega el invierno se hiberna, y es el concepto que se usa para algunos animalitos, ¿cierto? Que como el oso polar, como otros animalitos que en tiempo de mucho frío, condiciones naturales y también se me fue la palabra, de una estación difícil, por supuesto uno tiene que meterse hacia adentro, o sea, el hecho de guardarse, el hecho de no salir. Y si uno lo piensa bien, ahora estamos en ese proceso, estamos en un proceso de hibernación. Ahora, no quiere decir que no sea productivo, no quiere decir que no sea necesario, simplemente estoy diciendo lo que es. Y en este proceso, la pregunta es, ¿a quién conecto conmigo? El apóstol Pablo dijo, tráigame a Lucas. Tráigame a Lucas porque es útil. Entonces uno tiene que pensar quién es útil en este proceso de hibernación. ¿Qué escrito tengo que hice, que anoté, que escribí y que ahora me pueda servir? ¿Y quién me está cubriendo? ¿Cómo estoy enfrentando este invierno? ¿Quién me está cubriendo? Todas estas cosas son muy, muy importantes a nivel pastoral. Y todos nosotros, de alguna u otra forma, estamos viviendo este proceso de hibernación y necesitamos este tiempo. Yo creo que es muy necesario este tiempo para ustedes, es muy necesario para nosotros, es muy necesario el hecho de, tal vez usted quizás, no lo sé, usted puede tener redes pastorales, a la corporación que usted pertenece, usted puede tener redes pastorales y eso es muy bueno. No deja de ser muy bueno. El hecho de que uno también tiene esta conexión con la iglesia, pero la iglesia siempre va a demandar de usted, la iglesia lo va a drenar, la iglesia siempre lo va a drenar. Usted va a sacar, le va a dar, le va a entregar, va a llorar a veces, pero usted va a estar siempre drenándose. Sin embargo, necesitamos, y aquí hay que tener estos cuidados, porque nunca un pastor se puede desnudar delante de la iglesia. Nunca un padre se desnuda delante de un hijo. Un hijo sí se desnuda delante de un padre, pero sí nunca uno como padre se debe desnudar delante de un hijo. Uno debe tener esos cuidados. Uno no debe abrir el corazón. De hecho, uno ve en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esta fue la imagen de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó a los discípulos al Getsemaní, pero luego llevó al grupo íntimo a un lugar más cercano a Él, pero luego Él se apartó a tiro de piedra, por ahí 40 metros, y se fue a hablar con su Padre. Lo que habló con su Padre no lo escucharon los discípulos. Se le fue revelado a los discípulos lo que Él habló con el Padre. Habían cosas, gritos de dolor, lágrimas, usted sabe, sangre derramada y todo eso, que solamente fue delante del Padre. Él no lo hizo delante de sus discípulos, porque hay cosas que no se hacen delante de los hijos, sino solamente delante de un padre. Y es muy importante que uno entonces empiece a considerar, y esto ¿por qué lo digo? Porque a veces hay algunos pastores que de pronto delante de la iglesia empiezan a abrir el corazón de una forma como no se debe abrir. Ellos no tienen que conocer la desnudez. Ellos tienen que recibir el mensaje, porque si lo ven desesperado a usted, hermano, si uno ve desesperado al piloto que va manejando, uno se desespera. ¿Sí? Usted tiene que ser sobrio, usted tiene que ser claro, usted tiene que ser seguro, esa seguridad la debe transmitir. Todo lo que sea su dolor, su angustia, su temor incluso, que podemos en algún momento sentir, esa incertidumbre, tenemos que depositarla a los pies de Cristo, pero luego de depositarlo tenemos que ir delante de la gente a hablarle. De hecho, el Señor lo que hace es llorar delante del Padre, es
suplicar delante del Padre, el desnudarse delante del Padre, pero cuando se levanta, dice que va a despertar a sus discípulos y le dice, despierten para que no entren en tentación, levántense. También da instrucción, da dirección. Hay un micrófono prendido de alguien para que estén atentos a eso. Es instrucción, da dirección, los despierta, los corrige. Note por favor, en el lugar donde hay mayor aflicción del Señor, el lugar donde hay mayor aflicción del Señor, que es en el Getsemaní, ¿cierto? Ustedes conocen la historia, no tengo que contársela. Geográficamente y temporalmente, en el tiempo donde él está viviendo el tiempo más difícil, él hace dos cosas. En el mismo lugar y en el mismo tiempo, número uno, va delante del Padre a desnudar el corazón, desnudar sus temores, a pedirle que haga algo que no lo va a hablar delante de los discípulos, a llorar, a gritar, a ser consolado por el Padre, a ser confortado por el Padre. Eso lo hace en un sector. Se levanta y va donde los discípulos y tiene una actitud de corregir, de despertar, de instruir, de darles palabras, de todo eso, pero son dos, es la misma persona ejerciendo dos funciones en un mismo lugar y en un mismo tiempo. Y así nosotros tenemos que actuar. Como pastores, delante del llamado que el Señor nos ha hecho, nosotros podemos estar en el mismo tiempo y en el mismo lugar, pero haciendo cosas completamente diferentes. Con nuestro Padre usted puede, hermano, llorar en la presencia de Dios diciendo, Padre, yo no sé qué hacer, no sé qué predicar, no sé para dónde ir, no sé cómo hacerlo, estoy angustiado, no sé cómo pagar la deuda, no sé cómo hacerlo, pero usted se seca las lágrimas, usted se pone el cinto de Rambo y va delante de la gente y les enseña, los conforta, los consuela, los instruye, los levanta, los despierta. Entonces, eso es lo que un hombre de Dios tiene que hacer. Ahora, ¿eso es hipocresía? No, para nada, no es hipocresía, no es hipocresía. De hecho, todos nosotros, eso es lo que hacemos a veces incluso en el ámbito laboral. Cuando en algún momento nos va mal económicamente, a uno le puede ir mal en el trabajo, pero uno trata de llevarle seguridad a sus hijos, a su esposa, llevarle seguridad. El hecho de que en el trabajo la cosa está tremenda, pero te preguntan, ¿cómo te fue? Bien, estamos solucionando, estamos creyendo. Es una obra paternal porque el Padre cubre. El Padre cubre. Delante de nuestro Padre seremos hijos. Delante de nuestro Padre celestial no hay padres, hay hijos. Pero delante de nuestros hijos somos padres. Y hemos definido eso, la paternidad ministerial, la que ejercemos. Otra vez, paternidad ministerial. Está la paternidad espiritual que la otorga Dios, está la paternidad natural que la otorga un padre terrenal, y está la paternidad ministerial que la otorgamos por una gracia del Señor, como de alguna forma un bypass, una conexión. Y eso es lo que debemos entregar seguridad. Entonces, todos nosotros como hijos y como padres debemos saber cuál es nuestra posición. No podemos comportarnos como hijos delante de nuestros hijos ministeriales, ni tampoco como padres delante de nuestro Padre celestial. Debemos ubicar cuál es nuestra posición y llorar. Si tenemos que llorar, lloremos todo lo que hay que llorar. Pero cuando salimos, nos secamos las lágrimas y confortamos. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a lo ministerial. De hecho, el apóstol Pablo, usted lo ve en la cárcel viviendo miles de situaciones difíciles, y él dice, yo espero que mis cadenas, yo espero que estas cadenas, esta prisión, este problema sea de provecho para ustedes, los conecte con el Señor. Y eso es entender que lo que vivo puede ser de provecho para otro. Aún así lo que vivo puede ser difícil, pero eso es la paternidad. No le mandó una carta de reclamo, no le mandó una carta de dolor, no escribió lamentaciones del apóstol Pablo, sino que escribió cartas de instrucción en medio del dolor que vivía, en medio de la prisión, en medio de toda la situación que él estaba viviendo, e instruyó a su hijo a ejercer una función, a tener misericordia, a llevar a la gente a Cristo, a conectar. Todas esas cosas son las funciones pastorales. Ahora, digo esto y todo lo que comencé a hablar acerca de la importancia del capote, qué me cubre, qué estoy trayendo para cubrirme, qué me abriga en medio de mi cárcel, en medio de esa situación, porque todos nosotros, mis amados pastores, podemos ser la misma persona en diferentes tiempos viviendo cosas completamente distintas. Por ejemplo, nosotros vemos a un Juan el Bautista diciendo, yo no soy digno.
de desatar la correa, ni siquiera puedo tomar el calzado, no puedo desatar la correa, no tengo acceso, ni siquiera tocar la correa, no la puedo desatar, ni siquiera el pie. Él no habló del pie, él habló de la correa. No tengo acceso a la correa. Es tanto el nivel del Señor que yo no tengo. Era su primo. Entendamos que él tiene que haber jugado, él tiene que haber crecido, él tiene que haber compartido, él fue a la carpintería, mil cosas. Pero cuando se le reveló que ya no era su primo, sino que era el Cristo, en ese momento él ya sabe que las cosas cambiaron. Entonces uno debe entender la importancia de cuando tengo revelación, las cosas cambian. La forma que yo tengo de ver lo que antes vi, la forma de tratar que antes traté, ya cambia por causa de la revelación. Por eso el apóstol Pablo ora para que Cristo sea revelado, porque cuando Cristo es revelado en el corazón de la gente, la forma que tengo de ver cambia absolutamente. Ya no puedo ver las cosas como los vi antes, no puedo tener el mismo trato. Por eso hay personas que fueron muy cercanas a usted, pero el día que llegamos, entonces llegó el Señor a la vida de alguien, que cuando el Señor se reveló a la vida de alguien, por ejemplo, una familia, de pronto alguien lo vio siempre como su compadre, lo vio como su comadre, lo vio como quien sea, pero de pronto lo que sucedió fue que alguien se reveló, que usted no era solamente su compadre, su comadre, sino que era su pastor. Hasta que eso no suceda, el trato va a ser uno, pero una vez que ya hay una revelación de un llamamiento que el Señor hizo a su vida, esa familiaridad se va a terminar. Pero esa tarea es tanto del Señor como también nuestra, de tomar el lugar que el Señor nos ha dado. No se puede imponer. No, aquí yo soy el pastor, aquí mando yo soy. Si usted tiene que golpear la mesa para decir quién es usted, entonces ya no es honra, es imposición. Eso no es. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Eso está bien. ¿Quién dice la gente que soy yo? Eso está bien, la gente lo ha de definir. Ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? La pregunta cambia. Y cuando cambia la pregunta, la intención cambia, la respuesta cambia y la verdad entonces es revelada. Entonces es muy importante que hay cosas que no se obligan a hacer, se dan por hecho y usted va a ver el cambio. Cuando alguien recibe la revelación, por ejemplo, el carcelero dice que toma a Pablo, toma a Silas y los mete en el calabozo de más adentro, o sea, los puso en el peor lugar. Esa es la traducción, lo puso en el peor lugar. Pero cuando el Señor se reveló, él se quería matar y Pablo dice, usted sabe, no te hagas daño, estamos todos acá. Él dice que temblando, ahora ya la actitud cambió, la forma cambió, el trato cambió. Dice que temblando se postró a los pies de Pablo y dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, la misma persona que lo depositó allá adentro, que los trató mal, porque simplemente eran personas que para él eran insignificantes. Era el apóstol, siempre fue el apóstol, pero aunque era el apóstol, cuando lo tomó el carcelero, fue el apóstol cuando cerró la puerta, fue el apóstol cuando le puso los pies en el cepo, seguramente con violencia lo hizo, fue el apóstol siempre. Pero ahora, el apóstol ahora es manifiesto la gracia de Dios sobre él a la vida de un carcelero que ahora conociendo, él siempre fue el apóstol. El tema es que el carcelero no lo sabía, no sabía quién era él. Y cuando ahora lo sabe, lo que sucede es que no solamente se postra a los pies del apóstol, y eso, por supuesto, usted sabe que a los pies de Cristo, no estoy simplemente diciendo lo que dice la Escritura. Dice que temblando se postra a los pies y le dice, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora está pidiendo, y no solamente eso, dice que toma una esponja, agua y comienza a lavar las heridas. ¿Por qué? Porque lo que cambió no fue la posición del apóstol, fue la revelación del carcelero. Cuando alguien recibe entonces revelación de quiénes somos nosotros, el cambio, una de las manifestaciones de la revelación es el cambio de trato de la gente. Entonces, si la gente te trata igual, es simplemente lo que tienes que orar es que el Señor se revele, no para que Cristo se revele a ellos, para que ahora venga orden a su mente. Usted no puede estar golpeando la mesa, usted tiene que estar orando para que la gente pueda posicionarlo en el lugar correcto. Y cuando la gente te posiciona en el lugar correcto, lo que manifiesta es la revelación que tienen de Cristo, la luz que Cristo les ha dado para que puedan poner las cosas en su lugar. No sé si hasta ahí estamos bien. Entonces usted puede estar luchando con la gente, usted puede estar empujando a la gente, bueno, mire, es más, yo puedo ir a su iglesia y decirle, mire, usted tiene que honrar a su pastor, tiene que amar a su pastor, usted tiene que cuidar a su pastor, y todo eso que uno puede hacer, no es que esté mal que lo haga, uno lo puede hacer. El tema es que la gente no va a cambiar porque yo le diga que lo haga, porque eso va a durar poco.
sino que esto es revelación. Y cuando alguien recibe revelación, entonces el cambio se manifiesta en las acciones, en el trato, en la posición. Y eso es. Ahora, no es que ahora eres el superhombre, el más... No, pero la revelación pone las cosas en su lugar. No más que eso, la revelación viene a ubicar las cosas en el lugar justo, pero no vamos a andar peleando. Por eso cuando Juan dice yo no soy digno de desatar, es porque yo creo que 1000 veces Juan le sacó un palo, le rompió una silla, estuvo con él en la carpintería, pero ahora la revelación posicionó la vida de Jesús en el lugar correcto en la mente de Juan. Y eso es, la revelación posiciona las cosas en el lugar correcto. Ahora, eso, por decirlo de alguna forma, es lo que de alguna forma usted va a ver en Juan cuando él está medio turbado por la cárcel que está viviendo. Entonces manda a preguntar y dice, ¿eres tú al que debemos? Ya no es al que no puedo sacarle la correíta. No, ahora ¿eres tú o esperamos a otro? Mire lo que provoca la cárcel. ¿Eres tú? Ya no es que si puedo o no puedo desatar la correa, siendo Juan el que oyó también la voz del cielo, siendo Juan el que bautizó al Señor, siendo Juan el que fue testigo de todo lo que Cristo hizo. No era algo oculto para Juan. Él mismo dijo, ahora es necesario que yo mengüe para que él crezca. Pero esa cárcel le jugó una mala pasada a Juan. Y de hecho el Señor siempre dio buen testimonio de Juan. Dijo el Señor dijo, ¿qué saliste a ver? Una caña cascada, una caña que se mueve, un pábilo que humea. No, Juan, no, hay que posicionarlo. No porque lo vean en una cárcel, lo vayan a menospreciar. ¿Qué salieron a ver? ¿A una caña cascada? No, esto fue lo que se escribió de él. Os envío mi mensajero delante de mí para preparar el camino. Y de todo varón nacido de mujer, mire lo que está diciendo el Señor, desde Eva, ¿cierto? Hasta la última mujer del Antiguo Testamento, dice, no hay ningún hombre mayor, no hay ninguno. No fue el rey David, no fue Abraham, no fue Isaac, no fue Elías, no fue Moisés. Dice, mire lo que dice, no hay otro. De hecho, si usted ve, míreme por favor, si usted ve, Elías hizo milagros, Juan no hizo milagros. El Señor dice, no hay otro mayor que Juan, no hay otro. No hay otro, no fue Moisés con toda la revelación y todo el trabajo, porque el trabajo no es, si uno dice 40 años con gente porfiada en un desierto y viendo la presencia de Dios, y lo que hizo Moisés no es comparable a lo que Juan hizo, porque Juan conectó con Cristo. Hay hombres que escribieron, que hicieron milagros tremendos, Elías, Eliseo, hombres tremendos, y uno podría decir, si uno humanamente, si esa palabra no estuviera, uno podría decir, no, Daniel fue mayor. No, Moisés, o algunos dirían Abraham. Si usted le pregunta a los israelitas, Abraham seguramente van a decir fue el mayor. Otros tal vez Moisés que les dio la ley. No sé, el que quiera usted, y el que Noé, el que salvó a la familia y construyó. Pero el Señor dice, no hay ninguno mayor. Y ahí define toda la cosa. El mayor es Juan. ¿Y por qué? ¿Cuántos milagros hizo Juan? ¿Cuántos libros escribió Juan? Mi amor. ¿Cuántos libros escribió Juan? Entonces, todo eso me da a ver que lo mayor no es lo que yo hago, sino con quién conecto. Que lo mayor para el Señor no es lo mismo. Claro, usted sabe que lo que hizo Juan fue conectar, preparar el camino, ir delante del Señor y bautizar al Señor. Y por supuesto es una conexión, se cierra el Antiguo Testamento con la vida de Juan y se abre, ¿cierto?, el nuevo pacto con la vida de Cristo. Entonces, la conexión que tuvo, no es cuántos milagros hago, eso es parte de la gracia. Ahora, en la cárcel, el mayor, y esto es importante, si el mayor dudó, si el mayor, y que dice, por supuesto dice, pero en el reino de los cielos Juan es el menor, en el reino, y nosotros estamos en ese reino, pero entiendan, Juan siendo tan importante, tan grande, y que el Señor mismo dio testimonio de él en la cárcel tuvo sus dudas, tuvo sus altibajos, porque uno puede tener esos problemas, uno puede tener algunas situaciones que enfrentar. El Señor sabe y conoce lo que ustedes están viviendo también.
Y por eso en la cárcel necesitamos conectar. Por eso el Señor dijo, díganle a Juan. No le dijo, díganle a Juan, yo soy. No, dijo, díganle a Juan. Los enfermos son sanados. Díganle a Juan. Los leprosos son limpiados. Los muertos son resucitados. A los pobres se les predica el evangelio. Díganle a Juan. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Díganle a Juan. Háblenle a Juan lo que estoy haciendo. Y llega un momento donde en medio de la cárcel lo que hay que hacer, mis amados pastores, en medio del invierno, es hablar lo que el Señor está haciendo. Y a veces lo que Dios hace en otro termina siendo el consuelo para mi vida, en medio de lo que yo estoy viviendo. A veces el consuelo de Dios para mi vida es que yo pueda ver lo que Dios hace en otro y eso pueda ser mi mayor alegría. A veces nosotros como ministros del Señor, en medio de lo que vivimos, lo que Dios espera es que también parte del consuelo de Dios para mi vida es lo que Dios siga haciendo en la vida de otro. Y eso es importantísimo, que podamos aprender a gozarnos por lo que Cristo hace aún en la vida de otros. Yo no sé si alguien lo pueda recibir, pero es que yo me alegro por lo que Dios está haciendo con algunos de ustedes. Mi alegría es eso. Ver, Temuco levantando una campaña. Ver de pronto, Puerto Montt en sus redes. Ver lo que Dios está haciendo en otros. Mi alegría también debe ser lo que Dios está haciendo en otro, aunque a pesar que ahora yo esté en una cárcel, esté en un momento difícil. Es parte de lo que nosotros debemos aprender, a gozarnos por lo que Dios está haciendo. Dígale a Juan lo que estoy haciendo. Dígale a Juan que otros están siendo alcanzados. Dígale a Juan que otros están siendo librados. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mi cárcel, lo que estoy viviendo, no puedo yo por lo que vivo condicionar lo que yo creo, en ningún caso. Bueno, es eso, es como el hecho de nosotros acá como pastores y como digo, el hecho que Pablo establece y dice, tráiganme el capote, necesito cubrirme, tráiganme mis libritos, necesito leer lo que yo escribí, tráiganme mis pergaminos, tráiganme también los escritos, tanto los pergaminos pueden ser los escritos antiguos, ¿cierto? Se puede referir también a todo lo que era los libros antiguos que hablaban del Señor, como también a los que Él había escrito y aquellos que Él iba a escribir. Tráiganme la palabra del Señor, tráiganme lo que yo escribí, los mensajes que escribí, y tráiganme también hojas en blanco para que yo también pueda seguir escribiendo. Eso es lo que quiere decir. 3 cosas importantes en una cárcel. Y también tráiganme a Lucas. Tráigame a Juan Marcos. Juan Marcos me es útil para el ministerio. La pregunta es, ¿qué estás pidiendo tú? Y le dice a Timoteo, y tú procura venir a verme pronto, antes de invierno. Entonces, en medio del invierno es, ¿qué cosa estoy conectando? ¿Qué es lo que yo necesito en este invierno? ¿Con qué debo conectar? ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Listo, entonces los veo desanimados, pero voy a seguir. Bueno. Ok, entonces dentro de esto es muy importante que en este invierno, esta hibernación que tenemos en diferentes lugares, el hecho es que podamos nosotros saber lo que tenemos que hacer como pastores y hombres del Señor. Y en este caso nosotros hemos estado hablando acerca de la importancia de la paternidad y tener claridad sobre la paternidad ministerial, que finalmente, a modo de ver, es algo de lo más importante ministerialmente hablando. ¿Por qué? Hemos hablado acerca de esta paternidad ministerial, quiero ir ordenadito en algunos puntos, y de alguna forma, en esta paternidad ministerial, que ya queda claro, y yo no quiero, cuando hablo, ya ustedes ya me entienden el lenguaje que yo estoy usando, es tan importante porque fue finalmente la revelación de Cristo para nosotros. Él nos vino a revelar, y la Biblia dice que lo querían matar. La razón por qué lo querían matar no era porque sanaba un leproso, no era porque multiplicaba los peces y los panes, no querían matarlo, sino porque él decía que era hijo de Dios. Esa es la razón, y ahí en la Biblia está. Lo querían matar porque al decir que era hijo se hacía semejante a. Lo querían matar, entonces por esa revelación. Y de hecho el mismo infierno, el mismo diablo siempre le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, siempre atacó la identidad de hijo. Si eres hijo de Dios, o te bajas de la cruz, si eres hijo de Dios, convierte, si eres hijo. Siempre fue la conexión entre la paternidad
siempre la posición de hijo fue el ataque del mismo infierno. Siempre será lo mismo. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Entonces, esa revelación que nos viene a dar, incluso él mismo dijo, esta revelación no la recibiste tú, sino que mi Padre, siempre lo mismo. Es la conexión. Si van a orar, oren al Padre. Entonces, si vemos todo el mapa de lo que Cristo hizo, incluso dijo, yo no he hablado nada por mi cuenta. Todo lo que recibí del Padre. Y le dijo a Felipe, que Felipe le hizo la petición, muéstranos al Padre, Felipe. Y Felipe no estaba mal. Dice, muéstranos al Padre y nos basta. Quiere decir finalmente que va lo que llega, lo máximo, lo que basta, no me acuerdo la palabra para usar, lo suficiente es la paternidad. Lo suficiente es la paternidad. Lo suficiente, lo que llena, lo que topa. Lo suficiente es la paternidad. Entonces, es decir, muéstranos al Padre y nos basta. Eso no está mal, eso está bien. Lo que está diciendo está muy bien. Si nos muestras al Padre, nos basta. Míreme, ahora explicamos lo otro, pero si nos muestras al Padre, la revelación del Padre es lo suficiente para el Hijo, para el mundo. Eso es. Nos basta, no, mire, no le dice háganos otro milagro, haga tal, no nos dice muéstranos al Padre y nos basta. Ver al Padre es el tope, es suficiente. Con eso ya no queremos nada más. No dice vuelve a caminar sobre las aguas. Mire lo que está diciendo Felipe. Felipe está diciendo, usted caminó sobre el agua, usted multiplicó por miles el pan, usted sanó, usted hizo esto, todo lo que usted sabe y conoce. Calmó la tormenta, pero lo que nos basta, lo que nos satisface, lo que nos llena, lo que llega a tope, lo que culmina, lo que llena, lo que es la plenitud, esa es la palabra, la plenitud total, es que nos muestres al Padre. El tema es que Felipe no había visto al Padre en el Hijo, y Jesús aquí no viene a revelar eso, pero él está diciendo una verdad profunda, que ver al Padre es la plenitud de cada uno de aquellos que le puede conocer. Entonces, eso es. Y cuando nosotros vemos esto, entonces gran parte de esta paternidad es importante que la conozcamos y la podamos también disfrutar, la podamos también revelar, la podamos también compartir. Entonces, el clamor del Espíritu Santo al interior, en nuestro interior, es Abba. O sea, lo que está clamando el Espíritu dentro de nosotros sigue siendo Abba. O sea, el clamor es constante. Abba, 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 Padre. Y cierto, de las relaciones más atacadas del infierno tiene que ver con esa, la paternidad, por el diseño de lo más grande. El diseño es la paternidad. De hecho, ahí me voy a centrar en un pasaje bíblico. Estamos bien hasta ahí. Veo bueno, ustedes saben, no sé si se ven en cámara, pero está Rodmeri, Patito, están estos amados pastores Evelyn y Andrés, está también Huguito y Adriana, de pronto, a ver, déjenme ver acá. Bueno, acá está Claudio Gutiérrez, Marcelita, Oscarito de Texas, se me fue Oscarito, Pastor Williams, Iglesia de la Fe también, ¿cierto? Que de allá de Pensilvania, eso es, Pensilvania. Siempre confundo con Pensacola, con Destin, del pastor Luna. Muy bien, entonces, sí, y si no lo cierra, si nos complica, lo cerramos. Bien, mira lo que dice, usted conoce este texto, seguro que lo conoce. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quiere decir algo o vamos bien? No, avanza. Ok. Listo. Entonces, Malaquías capítulo 4. No, pero la Rod tiene que cambiarme la cara esa porque ahí sí, ahí. Como que se me va cayendo. Ya, ahí sí. Malaquías capítulo 4, usted conoce cómo cierra. Y cierra de la siguiente forma. Dice que, búsqueme usted Malaquías capítulo 4, por favor. Cierra el Antiguo Testamento diciendo que vendrá el profeta, ¿cierto? El espíritu, ¿cierto? El profeta Elías, y haría volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y dice entonces, no vaya a ser que hiera con maldición la tierra. Eso usted sabe que así cierra, ¿verdad? Dígame amén. Dígame el último versículo ahí. Dice, ahí.
Bueno, aquí del 5, por favor, léalo. ¿Te aprendió su micrófono? Mire, ¿qué dice? Usted lo conoce, pero lo vamos a leer. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, note por favor entonces, hablando de la paternidad ministerial, porque ese es nuestro tema y ahí continuamos, importantísimo que dice que Él hará, ¿cierto? Él hará volver el corazón. Entonces, importantísimo esto, no se volverá el corazón de los hijos, a menos que primero conecte el corazón de los padres. Dice que el primer corazón en conectar no es el del hijo, sino es el corazón del padre. Dice entonces que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y luego de los hijos a los padres. Pero entonces la primicia, la primera conexión es el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, es el regreso, es volver. No importa para dónde estaba yendo el corazón y qué lugar había tomado, qué dirección había tomado, es que la dirección ha de cambiar. La dirección del corazón de los padres ha de cambiar y se enfocará en los hijos. O sea, el corazón se volverá. Está hablando de corazón. El corazón, entonces, se volverá hacia los hijos. Hará volver el corazón. O sea, y cuando habla del corazón, no solamente el sentimiento. En la traducción implica sentimiento, voluntad, intelecto, mente, todo. O sea, es la palabra amplia. En todo sentido de la palabra corazón. Hará volver la mente, habrá volver el intelecto, habrá de volver la mirada, todo lo que es la vuelta hará volver. O sea, quiere decir que está diciendo que llega un momento donde el corazón del hijo y el padre se separaron. Una separación. Entonces lo que está diciendo es que Él hará volver, pero el primero que debe volver es el corazón del padre. El padre vuelve su corazón y si uno lo piensa bien, y esta palabra si uno lo piensa bien, es exactamente lo que pasó con nosotros. Nosotros no volvimos nuestro corazón a Dios, sino primero el Dios volvió su corazón a nosotros y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, el Señor nos amó el corazón. La Biblia dice que Él tuvo misericordia. La palabra misericordia es una palabra compuesta por miseria y por cardio, corazón. Entonces, es una palabra compuesta. Y Él le dolió su corazón, vio nuestra miseria y se dolió en su corazón. Eso es la misericordia. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Su corazón se dolió, se volvió hacia nosotros. Y entonces, viendo nuestra realidad, Él volvió su corazón y ahora nosotros volvemos el corazón hacia Él. Eso es lo que sucedió. Entonces, eso fue exactamente lo que sucedió. Si uno lo ve bien, por ejemplo, la historia del hijo pródigo, el que vuelve el corazón primero no es el hijo, es el padre. La Biblia dice que el hijo pródigo volvió en sí, dijo volveré a la casa de mi padre, pero el padre ya tenía su anillo preparado, ya tenía su calzado preparado, ya tenía su vestido preparado. Quiere decir que el primer corazón, el volver, tal vez le tiene que, si uno piensa bien, le debe haber dolido, le tiene que haber avergonzado, tiene que haber pasado su crisis el padre, pero finalmente él empezó a preparar todo, volvió el corazón. Y si el padre no vuelve el corazón hacia el hijo, no lo recibe. Pero cuando el hijo viene, la Biblia dice que el que corrió no fue el hijo. La Biblia dice que el que lo vio no fue el hijo. Dice que el padre lo vio y dice que el padre corrió y dice que el padre lo besó. No sé si fue el padre. No fue el hijo. No fue el hijo que corrió. No fue el hijo que lo vio. No fue el hijo que lo besó. Fue el padre. El padre dice que lo vio y dice que el padre al verlo fue movido a misericordia. Quiere decir que entonces lo conectó, sintió en su corazón, eso lo movilizó, eso lo abrazó, lo cubrió y lo besó y lo vistió. Y es más, el hijo, y ustedes saben que el discurso del hijo era: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno, y el padre no lo dejó ni hablar. Es impresionante. De hecho, la respuesta del padre, el padre ni siquiera habló con él. El padre le besó y luego de besarle le habla a los siervos. No le hablan, usted va a notar que el padre no le habla al muchacho, el padre le habla a los siervos. El padre no le dice al muchacho: bueno, cabrón chico, mira, te fuiste. No le dice así. Le dice:
traigan el vestido preparado, traigan el anillo preparado. No le habla a él, porque si alguien te está diciendo, Padre, pecado contra el cielo, él le dice, no, traigan el vestido preparado. O sea, lo que estás diciendo no es que esté mal, eso ya lo hiciste delante del Señor, porque él llegó por causa del arrepentimiento. No se arrepiente delante del Padre, se arrepintió lejos de los brazos del Padre. Pero ahora cuando él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el Padre dice, yo no quiero hablar contigo, yo quiero que mi respuesta sea lo que yo te doy. Qué hermoso es eso, ¿no? O sea, mi respuesta es lo que yo te doy, lo que yo he preparado, es mi respuesta para ti. Mire, esta es la respuesta del Padre. Traigan un anillo, traigan un calzado, traigan un vestido. Esa es la respuesta de amor. Y hay muchas cosas que son la respuesta de amor de Dios para nosotros, es lo que recibimos. Muchas de las cosas que nosotros recibimos, muchas de las cosas que recibimos del Padre simplemente son la respuesta a su paternidad y su amor hacia nosotros. O sea, usted dice, mire, Señor, estoy súper mal, y de pronto, un plato de comida, la respuesta del Padre. Usted puede estar llorando. Usted puede estar llorando, diciendo, Señor, háblame, y se puede estar bañando, Padre, háblame, y se puede estar poniendo un pantalón, y usted diciendo, Padre, háblame. Usted puede estar abrochando su camisa, diciendo, Padre, mira, esa camisa que te está poniendo la respuesta de Dios. Ese champú que te echa en la cabeza es la respuesta de Dios. Esa comida que te estás comiendo es la respuesta de Dios. O sea, debo aprender a oír al Padre por medio de lo que el Padre me da. No sé si lo pueden recibir. Debo aprender a oír al Padre por medio de lo que tengo. La respuesta del Padre fue un anillo, fue un calzado, o sea, cuando tú estás revolviendo la olla y tú le estás diciendo, Padre, háblame, Señor. Y lo que debería hacer es que tú puedas ver la olla. O sea, si quieres respuesta de Dios, anda a abrir la puerta del refrigerador. Yo le digo refri y María José, no sé si está por ahí, pero freezer, no sé, el refri, el frigidero. Y antes le decíamos así. Bueno, ¿quiere oír a Dios? ¿Quiere oír a Dios? Vaya a abrir la despensa de su cocina. ¿Quiere oír a Dios? Vaya a contar cuántos zapatos tiene. ¿Quiere oír a Dios? Porque podemos oír a Dios por medio también de aquello que Él nos da. Quiero ir a Dios, vaya a ver a sus hijos. Yo quiero ir a Dios. O sea, puedo ir a Dios por medio de aquello que recibo de Él. No sé si alguien lo puede recibir, pero puedo ir a Dios por medio de lo que recibo de Él. O sea, yo puedo ir a Dios. Mire, Señor, ¿me amas? Y si hago esto, no, sí me ama. No, voy a ver si Dios me ama, voy a tomarme el pulso. Sí, también. O sea, puedo ir a Dios por medio de las cosas que recibo de Él, por medio de lo que Él me ha dado. Bueno, no quiero predicarles más ya sobre eso porque ya está. ¿Lo pueden recibir? Muy bien, gracias. Hay poco ánimo, hermano. Yo aquí estoy que salto en una pata aquí. Tengo a Juan ahí, tengo a Mari y Leito, a Pastor César de allá de Venezuela, mi papá que debería estar saltando, apoyándome, ni amén, me dice. Qué cosa hay, sí, ahí levantó la mano. A Williams, bendiciones. Entonces, ¿quién se inclinó primero? El corazón del Padre se inclina para con su Hijo. Entonces, es el Padre. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hablo esto? Porque si la palabra se cumple, aunque me fui a predicarle a través de este mensaje, pero si digo, si la palabra se cumple en esta dirección, quiere decir que el primer corazón que debe ser inclinado es el corazón del Padre. Y que nosotros debemos inclinar nuestro corazón y pedirle al Señor, porque uno podría decir entonces, bueno, que la gente me reconozca como pastor o que ellos vengan. No es el modelo. Lo primero es que nosotros tomemos el lugar que el Señor nos da. Sabe que uno incluso a veces empieza a gestar algo en el corazón que es incorrecto en función de nuestros hijos. Entonces, el primer principio para poder ejercer entonces esta paternidad ministerial es que nosotros debemos pedirle al Señor que pueda conectar nuestro corazón con nuestros hijos. Es pedirle al Señor que nos permita conectar, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestras fuerzas puedan conectarse con nuestros hijos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nos haga conscientes de esta necesidad. ¿Por qué?
Permiso. Porque nosotros no podemos dar lo que nosotros no tenemos. O sea, primero es entender que la respuesta del profeta para el problema de la viuda era: ¿qué tienes? Porque a través de lo que tienes podrás resolver un problema. Dígame y declare qué tiene en casa. Ella dijo: tengo un poquito de aceite. Quiere decir que la respuesta para enfrentar lo que vivo tiene directa relación con lo que tengo. La respuesta de aquello que enfrento está directamente relacionada con lo que tengo. Lo que tengo es la respuesta a lo que vivo. Entonces, el punto es definir cuál es la paternidad que yo tengo. Mi paternidad, lo que yo tengo, será también lo que he de reproducir. Entonces, y ahí está uno de los problemas más grandes, en la inconsciencia de aquello que no tenemos o aquello que nos falta, la inconsciencia. Porque muchas cosas, en algunas áreas, lo hablé hace unos días atrás, si no me equivoco, en una iglesia o aquí, o ya ni me acuerdo donde predico, pero nos volvemos inconscientes de aquello que no tenemos. O nos volvemos inconscientes de aquello que sí tenemos, y ese es uno de los riesgos más grandes que tenemos, y en esta área de la paternidad a veces somos demasiado inconscientes. Por ejemplo, aquí tengo dos casos. Número uno, el problema de David, de su mala paternidad, de su buena forma de reinar, pero su mala paternidad nace y tiene su génesis en justamente la mala paternidad que recibió de Isaí, la mala paternidad que recibió de Samuel, porque él tampoco la tenía, y también la mala paternidad que recibió de Saúl. Él tuvo 3 oportunidades para recibir una paternidad y no la recibió. O sea, 3 oportunidades que de 3 personas, hablo del padre natural, del padre ministerial que tendría que haber sido Samuel, pero Samuel ya tenía rollos con sus hijos, tenía rollo con los hijos de Elí y tenía rollos con... O sea, si uno ve la cadena de fracasos paternales en ese periodo de tiempo muy grande. O sea, Elí fracasa en su trabajo paternal con su hijo, con sus hijos, fracasa en su paternidad ministerial con Samuel. Él entonces ahora, Samuel recibe todo lo malo de Elcana, que era un padre complejo, por decirlo menos, un padre terrible, Elí. Entonces, ambas paternidades fueron muy malas y eso repercute entonces ahora al estar delante de Saúl. Usted ve cómo es el trato, que ahí trata de ejercer algún tipo de paternidad ministerial, pero tampoco logra conectar, al punto entonces que luego esa mala paternidad es toda esa transferencia de paternidad dañada en David. Está por Samuel, está por... de hecho, Samuel yo creo que ni se encariña con David porque ya sufrió tanto con Saúl. O sea, sufre tanto con Saúl que finalmente no se involucra mucho con David. Tiene un área tan dañada que cuando se involucró sentimentalmente Samuel con Saúl y terminó llorando tanto que finalmente no se involucró nada con David. Entonces, todo eso es una secuencia de paternidades afectadas. Yo quiero que usted lo pueda ver como yo lo estoy tratando de graficar en muchas formas. Está muy dañado. Entonces David tiene una tan mala paternidad de Isaí, tremenda mala paternidad, de Samuel, que viene muy dañado, de Saúl, que viene tremendamente dañado, y todos estos elementos hacen que él tampoco tenga una experiencia buena. De hecho, él dice, aunque mi papá y mi mamá me abandonen, con todo, o sea, noten los pensamientos que tiene David de abandono, aunque me dejen. Y usted lo ve en los salmos, todo lo que él entiende por paternidad dañada, está muy afectado. Eso mismo, por supuesto, él no lo puede reproducir correctamente en sus hijos, porque no lo recibió, porque no lo vivió, porque no lo tuvo. Entonces es muy difícil poder reproducirlo en la vida de sus hijos. ¿Puedo sumar algo? Sí, claro, claro. Bueno, justamente nosotros en lo ¿Prendió su micrófono? Justamente nosotros en lo que estamos en sanidad interior, hay varios, de hecho, hermanos aquí que están, pastores que están. Ayer estuvimos hablando un poquito acerca de eso,
la teoría sostiene de que las familias se repiten a sí mismas, es decir, hay patrones generacionales que se van repitiendo. No podemos dar a nuestros hijos lo que nosotros no hemos recibido. El principio es dar lo que yo tengo. O sea, Pedro señala de que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, no te puedo dar lo que no tengo. Entonces, como padres, nosotros le vamos a entregar a nuestros hijos según lo que nosotros recibimos como paternidad. El punto está en que a veces recibimos una mala paternidad, pero no somos conscientes de esa mala paternidad, entonces terminamos impartiendo esa paternidad de la misma manera como nosotros la recibimos. O también hay algunos casos en donde uno dice, yo no voy a ser como mis padres fueron, pero nos quedamos, se provoca un vacío allí, simplemente en el no hacer, pero ¿qué hago yo en reemplazo de aquello que me planteé no hacer? O sea, por ejemplo, hay padres que son muy... por ejemplo, yo pude haber tenido una paternidad muy autoritaria, entonces yo en mi rebeldía, disfrazada de justicia, puedo decir, yo no voy a ser autoritario y voy a dejar que mis hijos hagan todo lo que yo no hice o no me permitieron hacer. Entonces me voy al otro extremo, que es lo permisivo, que es igual de malo y de negligente a la hora de desarrollar una paternidad efectiva. Entonces, justamente ayer hablábamos un poquito de eso, de cómo los patrones generacionales se comienzan a repetir de generación en generación y cómo también a través de la resiliencia y por supuesto la intervención divina, la intervención del Señor en nuestra vida nos da el entendimiento y nos ayuda a ser conscientes de aquella mala paternidad que uno recibió, porque a veces uno no quiere reconocer esa mala paternidad, ya sea porque no quiere deshonrar a sus padres, y créame que al reconocer que la paternidad que usted recibió no fue buena, no quiere decir que usted esté deshonrando a sus padres, sino que simplemente debe vivir ese proceso de duelo, duelo digo porque uno tiene que renunciar o tiene que asumir de que hay un ideal en mí o una idea en mí respecto de la paternidad que me hubiese gustado recibir, pero que en realidad bien pudiese ser que de aquellas personas de las cuales yo quiero recibir esa paternidad, a lo mejor nunca la voy a recibir o simplemente no la voy a recibir. Mas, sin embargo, el Señor viene aquí a suplir aquello que nos falta. Él viene a suplir todo lo que nos falta. Entonces, pero hay un proceso que uno tiene que vivir, de asumir, de reconocer cuáles fueron esas secuelas que quedaron en uno, de sanar. O sea, estamos en ese proceso con algunos hermanos trabajando en esa temática y quería compartir con ustedes porque qué importante es que podamos ser conscientes aún de esa paternidad que nosotros también recibimos como hijos, porque de esa manera nosotros vamos a ser padres tanto para nuestros hijos naturales como también para aquellos que el Señor vaya a asignar a nuestra vida. Y a veces uno ejerce una mala paternidad, no porque uno sea malo, sino simplemente uno termina repitiendo el patrón de acuerdo a cómo uno fue enseñado. Entonces allí en donde debemos adecuarnos al modelo de lo que la palabra señala respecto de esto, y cada día que el Espíritu Santo nos vaya dando luz, nos vaya dando entendimiento y vaya también trayendo sanidad a nuestro corazón respecto de esa área, porque yo creo que aquí tal vez hay muchos que tienen un área allí media dañada y que a veces uno con el afán de no pensar incluso en deshonrar a aquellas figuras, nuestros padres, uno trata como de negarse a sí mismo, de no reconocer que eso le dolió, que eso le afectó, que eso le hizo sentir mal, porque al pensar en reconocer eso, se sienten como, no. Entonces, pero es un proceso necesario y también importante de llevar a cabo. Eso. Buenísimo. Entonces, a ver, aquí. Bueno. Ahí están algunas preguntas que vamos a ver si que al final podemos responder o, como siempre digo, la próxima semana. O sea, en 15 días más si nos volvemos a juntar porque uno piensa, yo estuve a punto de suspender esta reunión y tenemos tantas cosas. Entonces, incluso habíamos pensado en o suspenderla o cambiarla de día para el día jueves en la noche, de pronto hasta puede ser un poquito mejor. Pero ahí también me hace mención si de pronto les conviene un poquito más el jueves. A mí me conviene mucho más el jueves que el miércoles, pero háganme saber después por un chat, por un mensajito que no les complicaría. Bueno, dentro de esto, esto es importantísimo. Número uno, el hecho de ser consciente de un área, porque cuando yo no soy consciente de un área,
por ejemplo, un área, sobre todo si la paternidad es tan importante ejercerla, entenderla, ministrarla, es también muy importante entenderla y recibirla. O sea, de la misma forma como es importante darla, es muy importante, usted no puede dar por gracia si no lo ha recibido por gracia. O sea, la Biblia dice que damos de gracia lo que de gracia recibimos. Por lo tanto, se puede dar aquello que se recibe. El tema es que la Biblia, por ejemplo, dice que nosotros debemos llevar nuestras cargas, dice que debemos llevar todas nuestras cargas delante del Señor. El tema es que no podemos llevar delante del Señor algo que para mí no sea una carga. O sea, si yo no soy consciente de una carga, puedo caminar con una carga, puedo vivir con una carga, y dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Pero es una tarea de nosotros, no es que el Señor te la quita, es que tú la echas. Dice que debemos echar nuestra ansiedad. Dice que debemos llevar, venid a mí, dice el Señor, dice, vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados. El Señor no dice, yo voy al que está cargado y trabajado, sino Él dice, vengan a mí. Quiere decir que si yo tomo conciencia de mi carga y de mi trabajo, yo caminaré hacia Él. Pero Él no vendrá hacia mí porque hay también un ejercicio de reconocer lo que tengo para llevarlo a Él. Entonces tenemos mucha gente, de hecho Ana, el Señor no fue donde Ana, fue Ana donde el Señor a entregar su carga, a llorar, a dejar su amargura. El altar siempre estuvo esperando por Ana hasta que Ana pudo llegar allá. Siempre la necesidad estuvo, siempre el problema estuvo, siempre la infertilidad estuvo, todo eso estaba, la vergüenza estuvo hasta que Ana decidió ir al lugar. Y de hecho, cuando usted lee, y que es un clásico para nosotros, Segunda de Crónicas 7:14, ¿cierto? Dice, si mi pueblo se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado, y dejaron sus caminos, dejaron sus pecados, y dice, entonces yo, la consecuencia de lo que ellos hacen es lo que yo hago. Pero es una palabra que el Señor da de orientación de cómo funciona el asunto. Si mi pueblo, dice mi pueblo, no el pueblo de allá, no el pueblo pagano, sí mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, o sea, el nombre del Señor ya es invocado, ya el nombre del Señor está, dejaran, si, se arrepintieran. Lo que está haciendo el Señor es una demanda para Él hacer algo. Entonces, es muy importante el estado de conciencia. Primero, el saberme que yo, ¿cuál es mi paternidad? ¿Qué es lo que yo recibo? ¿Qué es lo que me cubre? ¿Quién me cubre? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que están mal? Y esto es un ejercicio que usted va a tener que hacer primero en relación a Dios, en relación a Él, a su paternidad espiritual, a Dios. Luego, resolver el tema de la paternidad natural, que es lo que hablaba un poquito mi esposa. Resolver ese tema, porque si usted no resuelve el tema de la paternidad natural y todavía está esperando de su padre algo que ya no va a recibir, estará eternamente esperando algo con ciertas ilusiones que ya no pasó y no va a pasar. Algunos de ustedes ya su papito no están y otros no le podrán dar lo que ellos mismos no tienen, sino que usted tendrá que amar y honrar a su padre con lo que recibió o por lo que no recibió y ese asunto cerrarlo. Pero no ser una persona eterna esperando recibir algo que ya no se dio y no se va a dar. También entender que Dios tiene compensación en áreas que están afectadas. O sea, un área paternal afectada por un padre natural tendrá la restitución o la compensación de parte del Señor por alguien que de pronto Dios usará a través de mi pastor, a través del mismo Señor que puede darlo, a través de una figura que Dios pondrá. Pero eso es una compensación, restitución es la compensación por el daño causado. Entonces entender que Dios usará la figura de alguien para compensar aquello que no recibí. Eso es la compensación en este caso. Y también importante entender que cuando yo no soy consciente de esto, entonces la inconsciencia me hace perder tiempo. Uno de los problemas más grandes de la inconsciencia es que me hace perder tiempo. Y el tiempo es algo que nosotros no podemos perder. Y le digo esto, hace unos días atrás, mi hijo, Daniel, me dijo lo siguiente, me dijo, papá, ¿por qué cuando yo estoy despierto, yo siento que el tiempo pasa tan lento? Pero cuando yo estoy durmiendo,
papá, es que el tiempo se pasa rápido. Cierro los ojos y han pasado 5 horas, 8 horas, 10 horas, o llegó el otro día, 20 horas en algunos casos. O sea, el tiempo pasa a una velocidad muy grande y el tema no es que el tiempo sea más veloz, sino que el estado de inconsciencia me hace perder el tiempo o hace no poder medir ni aprovechar el tiempo. O sea, el estado de inconsciencia no me permite aprovechar. Eso le pasó a las vírgenes insensatas. El tema es que ellas tenían sus lámparas encendidas y porque la Biblia dice que cabecearon y se durmieron y se despertaron con el clamor, se dieron cuenta que había pasado un tiempo que era crucial, trascendente para la tarea que ellas tenían. O sea, el haber dormido, porque si ellas hubieran estado despiertas, se van dando cuenta cómo el aceite se les va bajando. Y ya en un momento dicen, uy, si seguimos esperando como vamos esperando, vamos a tener problemas. Pero ellas, dice la Biblia, cabecearon y se durmieron. Y al cabecear y dormir, entraron en un estado de inconsciencia que no les permitió estar, cierto, vigilantes al aceite que se estaba acabando, pero si ellas hubieran estado conscientes del tiempo y conscientes también de lo que estaban perdiendo, por supuesto, hubieran reaccionado de una forma distinta. Pero, ¿qué le faltó? A ella le faltó conciencia y tiempo. Ustedes, si se fijan bien, al final dicen, cuando despertaron dijeron, vamos a comprar. Bueno, fueron a comprar, pero ya el tiempo se les acabó, porque cuando volvieron la puerta se había cerrado. O sea, primero tomaron una buena decisión, fueron lentas en tomarla por causa del tiempo, y cuando llegaron tarde. Todo esto tiene que ver con tiempo. Cómo ellas, en forma inconsciente, perdieron el tiempo y fueron inconscientes a la baja que tenían de aceite. Entonces, cuando nosotros somos inconscientes, perdemos tiempo. La inconsciencia de la paternidad te hará perder tiempo llorando por aquello que no deberías llorar, pidiendo algo que no deberías pedir, desperdiciando la oportunidad de recibir lo que Dios te quiere dar. Y eso es la falta de conciencia del tiempo que el Señor nos da. No sé si me explico. Tengo ahí a Sami, tengo ahí a Rodrigo y Yasna, bendiciones. Tengo a Simoncito, tengo a Williams, tengo a Iglesia La Unión, tengo a Leito. Bueno, ustedes son los que están ahora ahí en cámara, así que pongan su mejor rostro de felicidad y como que han entendido todo lo que he dicho y digan amén, gloria a Dios, ¿saben? Bueno, entonces ese estado de inconsciencia de pronto nos hace perder el tiempo, porque hay algo que el Señor quiere sanar. Hay algo que el Señor quiere hay cosas que Dios espera que nosotros pidamos. El que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, pero para pedir, debo primero ser consciente que me falta. Si no soy consciente que me falta, no puedo pedir. O sea, la petición es el poder hablar en un estado consciente de aquello que siento que me falta o sé que me falta. Pero si no tienes conciencia, tú no vas a pedir algo. De hecho, eso le pasó a la tsunamita. Si ustedes notan bien, la tsunamita, el profeta le dijo, pídeme lo que quieras que yo haga por ti. Ella ya sabía que era un profeta, ¿cierto? Ella sabía que era un varón de Dios, le construyó una casa por saberlo, tenía conciencia de lo que era él, pero tenía inconsciencia de lo que ella era o de aquello que le faltaba. La tsunamita era consciente de quién era el profeta, pero inconsciente de quién era ella. Entonces, en esa inconsciencia, ella puede construirle una casa, pero no le puede pedir lo que a ella le falta, porque ya estaba en un estado inconsciente su necesidad. Entonces, al estar en un estado de inconsciencia, su necesidad, por supuesto que ella no puede pedir lo que ella necesita. Y ella dice, yo no necesito nada. Yo habito en medio del pueblo, no necesito nada. ¿Por qué? Ella sí necesitaba. Y el que estaba en un estado de conciencia era Jesse, que dijo, no, ella no tiene hijo, ella necesita un hijo. Ella necesita un hijo, pero estaba en un estado de inconsciencia a causa del dolor. A veces el dolor te lleva a un estado de inconsciencia. De hecho, ella luego cuando viene y dice, bueno, llámela, vamos a profetizar un hijo. Ese es el milagro que ella necesita. Y le dijo, tú has estado solícita conmigo, así que el próximo año abrazarás un hijo. Y era tan sencillo, yo no sé si, qué tremendo, hermano, los profetas. Santo Dios, necesitamos esos profetas así. Qué tremendo, hermano, el profeta. ¿Cuál es tu necesidad? Un hijo, ya el otro año lo abraza. Tremendo. No, sin escándalo, sin nada. Soltó la palabra, listo, ya. Se acabó el problema que por años ella no podía resolver. El profeta en 10 segundos lo resuelve con una palabra. Tremendo, hermano, tremendo. Bueno, no voy a entrar en ese tema, solamente digo que es tremendo.
Pero el punto es que, y ella mire lo que dice, no hagas burla de tu sierva. Lo que quiere decir es que ella lo llevó a un estado inconsciente a causa del dolor que le producía. Era tanto el dolor que le producía que prefería mantenerlo en un estado de inconsciencia para ya no pedir aquello que le causaba dolor. Y a veces el dolor que nosotros sentimos nos lleva al lugar del estado de la inconsciencia. No sé si me explico. O sea, llega un momento donde de pronto algo que me causa dolor, prefiero no hablarlo, prefiero no tocarlo, prefiero no decirlo, prefiero no tratarlo, prefiero no conversarlo. Si alguien lo habla, me corro, trato de cambiar el tema, porque es un estado de dolor que te mantiene en un estado de inconsciencia. Al estar en un estado de inconsciencia ya no lo puedes llevar a los pies de Cristo, no lo puedes tratar, no lo puedes confrontar, no lo puedes pedir, porque estás ahí. Entonces, a veces prefieres evitarlo, si alguien lo toca, prefieres no juntarte con esa persona, porque es un tema delicado. Entonces, estar en este estado de inconsciencia no nos permite ver, por ejemplo, a veces lo que acaba de decir mi esposa, el hecho de que te dolió tanto el abandono de tu padre, lo que te dejaron, que incluso de pronto te empiezas a decir, no, pero es más, viene la negación. Porque incluso en un estado de duelo, como hablaban los ministros, Marcelo y Mariela, ellos en un estado de negación, es decir, no es. No, para mí fue bueno. Porque niegas aquellas cosas que son una verdad, pero tú prefieres negar, por ejemplo, lo que está pasando. No, si mis papás anduvieron súper bien. O normalizar también conductas desadaptativas, se normalizan violencia, maltrato. ¿Lo tiene prendido? Sí. Abandono o violencia verbal, física, finalmente uno termina normalizando eso. Ya estuvo bien, fue una buena paternidad, me dieron lo que yo merecía, y al final uno comienza a indagar y te comienzas a dar cuenta de que en realidad hubieron cosas en donde hubo negligencia, en donde y claro, podemos decir me dieron lo que tenían para dar, pero consciente de que en realidad dentro de eso que te dieron no fue tan saludable ni tan nutritivo para cada uno. Entonces, todo eso es el proceso de ser consciente. Y en la medida en que vamos siendo conscientes, sin duda que hay cositas que comienzan a doler, porque uno se comienza a dar cuenta de que uno dice chanfle, o sea, lo que yo creí que toda la vida de que era, en realidad me estoy dando cuenta que no fue tan bueno, porque comienzo a indagar y en realidad dejaron muchas secuelas negativas en mí, y que esto hace de que yo también en mi propia paternidad, en el caso de los que tienen hijos, no he logrado ser tan efectivo en ello, entendiendo que padres perfectos no hay. Aparte de nosotros. No, sino aquellos padres que son suficientemente buenos, que le puedan dar, nutrir, aportar la necesidad de tratar de cubrir lo básico de sus hijos, y que por supuesto un duelo que aún nosotros como padres debemos también de vivir, de que Dios tendrá que suplir en la vida de nuestros hijos todo aquello que nosotros no les podamos dar, entendiendo de que Dios es todo y más que nosotros siempre vamos a necesitar, porque siempre va a haber algo que les va a faltar, siempre va a haber algo que va a quedar ahí medio. Entonces el Señor tendrá que suplir aquello que nosotros como padres no le podamos dar a nuestros hijos. O sea, por supuesto, jamás vamos a cubrir. Pero qué bueno eso de ser consciente uno como padre también de esas cosas. Sí, claro, porque en la medida en que Dios te permite oír, en la medida en que Dios te permite entender ciertas cosas, o en la medida en que somos confrontados o autoconfrontados con lo que estamos haciendo incluso mal, ya al mismo tiempo somos responsables de lo que escuchamos. No podemos decir el día de mañana, es que Señor, yo no sabía que esto no tenía que hacerlo, porque del momento en que la información llega a ti, ya te haces responsable de esa información. Entonces, por más expuestos que estemos a la palabra del Señor y aquellas cosas que el Señor espera que nosotros como sus hijos hagamos, y también que como padre hagamos con nuestros hijos, si nosotros no modificamos eso, no cambiamos eso, no armamos un plan de acción para hacerlo diferente, entonces el día de mañana no podremos decir al Señor, Señor, es que yo no sabía cómo se hacía esto, porque en realidad Él nos dirá, o sea, yo les dije, les hablé por diversas formas, de diversas maneras. O sea, no me digan que nunca se les dijo, nunca se les enseñó, porque sí fue así. Entonces, somos responsables de lo que escuchamos.
O sea, cada cual tendrá que hacer conforme el Señor le haya hablado en su propia vida y también con aquellos que están asignados a sus vidas. Eso. Bueno, es importantísimo entonces que usted también sepa que esto que está recibiendo hoy, les quiero decir esto, mucha gente no lo ha recibido. Mucha gente nunca ha escuchado acerca de esto, usted mismo tal vez nunca, ni tocó, ni le enseñaron. Cuando a usted le dijeron, lo ungieron como pastor, le pusieron la mano encima, lo enviaron a pastorear, quizás nunca le hicieron una charla acerca de paternidad, nunca le dijeron, a ver, si no recibió esto tendría que ser, y ninguno de nosotros. Entonces, esto asúmalo como una respuesta de Dios, como también una oportunidad de Dios para hacer las cosas de una forma diferente a cómo le hicieron con usted. Ahora, lo segundo, lo primero hablamos acerca de la conciencia, ¿cierto? Que podemos seguir profundizando sobre eso, pero ya creo que queda claro del tiempo y tantas cosas que hemos hablado, que espero que lo pueda recibir. Lo segundo tiene que ver con las medidas de la paternidad. Para eso vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Amor, si puede buscar Hebreos, parece que incluso lo dejé marcadito. Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Y vamos a leer una partecita ahí que es muy importante acerca de la paternidad ministerial. Bueno, ahí, Hebreos capítulo 12, mucho de lo que habla Hebreos capítulo 12 tiene que ver con la paternidad, para que también lo dejen marcadito, les va a servir mucho. ¿Qué dice? Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? No obedeceremos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos. Ay, leí mal. Voy a leerlo de nuevo porque sí, como que ahí... No, esto no funcionó ahora. Vamos de nuevo. Otra oportunidad. Vamos. Como que me faltan comas. Ya. Vamos del 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ok, buenísimo. ¿Se entendió? No se leyó muy bien otra vez, ni con la segunda oportunidad. Me faltan unas comas aquí. Pero es que esta es una Biblia en griego y ella te va traduciendo en la medida que va leyendo. Claro. Bueno, básicamente, note por favor lo que está diciendo acá. Mucho habla este pasaje de la disciplina, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes es la conciencia, la constancia y las medidas, o la conciencia, la medida y la constancia. Básicamente, 3 elementos importantísimos aquí. Lo primero es que lo que hace el autor es tratar de hacernos conscientes. Yo estoy consciente del tiempo, ya vamos a cumplir 1 hora y media, así que denme 10 minutos y cierro, ¿ya? Con 10 minutos más cerramos. Se ha hecho corto, ¿verdad? Hoy día mía se ha hecho cortísimo el tiempo, pero en 10 minutos cierro. Entonces, lo que está diciendo Hebreos, ¿cierto? El Señor a través del autor, es que primero tenemos que hacernos conscientes de la paternidad que recibimos. Eso es lo primero. Y eso es el primer punto que hablamos hace un rato atrás, la importancia de la conciencia de la paternidad. Él dice, tuvimos a nuestros padres terrenales. Entonces, primero te quiere conectar con esa paternidad natural, terrenal, esa paternidad. Te quiere hacer consciente. O sea, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos nos disciplinaban y mira lo que dice, de alguna forma, como a ellos les parecía. Y de hecho, mucha de esa disciplina, más que disciplina, aquí el autor está hablando muy diplomáticamente, pero en realidad era una disciplina incorrecta, porque en realidad no era disciplina, más bien era castigo. La disciplina tiene mucho que ver con el entrenamiento. La disciplina tiene que ver con enseñanza. La disciplina tiene que ver con corrección. Cuando la palabra habla de disciplina, habla de instrucción, habla de corrección, habla de entrenamiento. Cuando nosotros hablamos de disciplina, normalmente hablamos de castigo, lo cual son 2 cosas completamente diferentes. O sea, un
Un deportista no ve la disciplina como castigo, la ve como una oportunidad para mejorar, no como un castigo por lo que ha hecho, sino como algo que hace para mejorar. Entonces nosotros en la iglesia, en las congregaciones, muchas veces disciplinamos, por ejemplo, al corista que se equivocó, lo dejamos sentado 4 meses en la banca y para nosotros eso es disciplina, eso es castigo. Y muchas veces ese castigo no viene de la mano con nada necesario para el entrenamiento, sino que es simplemente una corrección equivocada de hacer las cosas. Bueno, yo no escucho ninguna, es triste no escuchar ningún amén, ¿verdad? Es como uno esperaría que diga amén, como no lo escucho. El punto es el siguiente. Entonces, el tema es que el autor nos dice, el Señor está diciendo, conéctense con lo que los padres hacían. Mucha de esa disciplina o corrección de los padres tiene que ver con castigo. Por ejemplo, incluso alguno desmedido. Por ejemplo, a usted quebró un vaso, usted quebró una olla, usted quebró un plato, usted rompió la tele y a usted lo golpearon por eso. Y en ese golpe había violencia, estaba la ira del padre por el asunto de aquello que usted hizo. O sea, usó violencia el padre y en algunos casos desmedida en proporción a lo que sucedió. Quizás de verdad eso es doloroso, es triste, es caro, todo lo que usted quiera, pero usted está descargando la ira que tiene por lo que sucedió en la vida del hijo que cometió un error. Entonces, no aplicamos castigo, pero no aplicamos disciplina. Y mucho del castigo tiene que ver con la falta de disciplina. No sé si me entendió. Pero mucho del castigo que ejerzo está manifestando la falta de disciplina. Por ejemplo, alguien hizo algo equivocadamente, fue por falta muchas veces de disciplina, pero nosotros aplicamos castigo. Mucho del castigo tiene que ver con la falta de disciplina. Si uno instruyera al niño, uno castigaría menos al niño. No sé si me explico ahí. El hecho es que a veces alguien castigó al niño porque hizo algo mal, pero no lo instruyó para que lo hiciera bien. No se le enseñó para hacerlo bien, no se le disciplinó, pero se le castigó cuando lo hizo mal. O no se le enseñó cómo hacerlo bien. Claro, no se le enseñó. Y también dentro de ese hacer está toda esa posibilidad del error. O sea, cuando yo le digo, por ejemplo, le pedí a algunos de mis hermanos que prediquen, yo asumo que en esa predicación, primero yo estoy, cuando alguien va a predicar, y ahí algunos son testigos, cuando digo va a predicar la radio, le doy los parámetros, le digo cómo hacerlo, le digo qué no hacer, digo cómo ir, le digo todo. Pero en todo lo que yo le digo previo y todo lo que se le ha enseñado, asumo que hay un riesgo incluso de hacerlo mal, de que algo se equivocó. El otro día estaba Jorgito está allí. Jorgito se preparó, yo le di toda la instrucción previa a la primera vez que lo hizo, no estoy todo el día recordándoselo, pero luego él se preparó y el internet no funcionó, se le cayó. Entonces está todo, yo no me puedo enojar con Jorge por cosas que de pronto no se hicieron bien por causa de cosas que se escapan de su mano. Entonces cuando uno en este tema de la paternidad debe instruir más que castigar. Y en ese sentido, la instrucción de la que habla el Hebreos, ¿cierto? Habla de que de alguna forma nuestros padres nos corrigieron como bien les parecía. ¿Y cómo les pareció? Que debería ser a través de mucho del castigo, de los golpes incluso, llevan enojo, llevan frustración, llevan rabia, llevan ira, llevan tratar de causar dolor. No estamos tratando de instruir, estamos tratando de causar dolor. Ahora, yo sé que muchas personas validan la violencia, yo no la valido. Porque yo he dicho que si yo creo que le debo pegar a mi hijo por lo que hizo, entonces, hermano, deberíamos validar la violencia también de Dios hacia nosotros. Que Él nos golpee por lo que hicimos. Y ahí estaríamos todos machucados y estaríamos todos sentados en una silla, estaríamos todos en una camilla de hospital viendo esta transmisión. Porque si recibiéramos un castigo un golpe por cada cosa mala que hacemos, estaríamos todo el día machucados. Dígame amén, y usted sabe que es así. Estaríamos todos machucados, como momia, mirando desde quizá un hospital, porque por cada golpe que recibimos hacemos algo mal. O sea, si el Señor no nos trata así, y el Señor es misericordioso, y el Señor a través de la palabra, la corrección a través de la oportunidad, así también deberíamos considerar nosotros la instrucción hacia nuestros hijos. Entonces, debemos considerar la conciencia de esto,
la constancia de esto y la medida de esto. El hecho de que a nuestros hijos no los podemos tratar como ovejas, de hecho, el hecho de que porque lo digo porque un pastor me hizo este comentario, yo digo, no puedo, porque la oveja, yo no puedo tratar a la gente de la iglesia como oveja, porque la oveja se cría para morir, se multiplica para sacar recursos. Entre más ovejas tengo, más plata tengo que tener, más lana van a dar, más leche voy a tener, más plata voy a ganar. Usted no está pensando en dejar una oveja a cargo. Ningún pastor deja una oveja a cargo. O sea, ningún pastor. Tengo 1000 ovejas, voy a buscar la mejor oveja para que quede a cargo. Nadie tiene una oveja a cargo de nada. Nadie le hereda una oveja. Uno tiene hijos, uno tiene que buscar a un hijo. Abraham dijo, el Señor le dice, te voy a bendecir. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Y quién me va a heredar? Mire lo que dice, qué hermoso. ¿Va a ser Eliezer mi esclavo el que me va a heredar? Porque si usted me dice que me va a bendecir, la pregunta es ¿quién? ¿A quién? La bendición, yo no quiero más plata. Yo quiero a alguien que pueda recibir aquello que yo voy a dejar. O sea, cuando uno piensa en esto, es decir, la bendición es cuando uno ve la vida de uno tiene que tener un hijo para poder transmitir lo que Dios le ha dado a uno. Si uno no tiene a quién dejárselo, ¿qué sentido tiene tener más? ¿Qué sentido tiene tener 1000 vacas, 1000 ovejas o 10.000? La pregunta es, ¿a quién se lo dejo? ¿Quién me va a heredar? Mire la respuesta de Abraham. A Abraham. El Señor le dijo, Abraham, te voy a bendecir. Y él dijo, y el hijo, ¿a quién se lo dejo? ¿A quién se lo dejo? Y es la idea paternal, ¿a quién le dejo? No puede una oveja, sino que es un hijo. Y debo empezar a pensar en este sentido que lo que Dios me ha dado en la iglesia no son ovejas para criar, quitarle la lana, para sacar leche y para terminarlas matando, sino que son hijos a los cuales les voy a dejar algo, les voy a transferir algo, van a tener una tarea que cumplir. Entonces, se nos enseña, número 1, la disciplina, la importancia de la disciplina. Y aquí es donde quiero también detenerme un minuto, santo Dios. Me pueden dar 5 minutos más, ¿verdad? Ayúdenme 5 minutos más, porque si no quiero que se comiencen ahí porque ya es tarde. Si estamos todos acá, ayúdenme con 5 minutos más o 10 minutitos. Noten por favor la importancia de esto. Si nosotros tuvimos padres, y digo si los tuvimos, porque hay alguien aquí que puede decir, mi papá me abandonó a los 2 años, 3 años, puede ser que te criaste con otra persona, pero si los tuvimos, mucho de la paternidad se ejerció a través del daño. Y hay un síndrome, ¿cierto? Que es el síndrome de Estocolmo, que finalmente uno ama a quien lo daña. Es el síndrome de Estocolmo que daña lo que tú amas. O sea, una mujer, por ejemplo, puede terminar amando a su marido que le pega. Pero eso es el síndrome de Estocolmo, que termino amando lo que me daña. Eso es aplicable en las mujeres, es aplicable incluso en los vicios, que tú terminas amando el licor cuando te está matando. Amando el vicio, te está matando y lo amas. Hay algunos, incluso personas que han sido dañadas psicológicamente, que terminan amando a un violador, amando a aquel que le hizo daño. O sea, el síndrome de la mujer maltratada. Es el síndrome justamente de Estocolmo, que es el síndrome de la mujer, que se aplica para allá, pero yo... se aplica para todo, pero bueno, ¿sabes qué estaba pensando a propósito? ¿Qué? Diga que estaba pensando. En realidad se me acaba de ir la idea. ¿En serio? Sí. Wow. Bueno. Sigue, yo creo que lo voy a agarrar. Entonces, el punto es que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, dice el autor, venerábamos a nuestros padres, los ubicábamos en un lugar tremendo, así como superhéroes, personas importantísimas, y nos maltrataban como ellos querían. No nos dieron amor, nos descuidaron, nos abandonaron. Ahora, por supuesto que debemos amar a nuestros padres. Yo no digo que aquí ahora somos conscientes, los odiamos, los rechazamos, los metemos presos, no. Sino que lo que intenta hacer el autor es decirnos, a ver, esta es la posición que tenían nuestros padres. Nos dañaron, nos castigaron como ellos quisieron, nos golpearon hasta cansarse, nos dejaron marca incluso. Yo sé que muchos de ustedes incluso, he hablado con ustedes, tienen marcas en su cuerpo de golpes que recibieron de sus padres. Y no solamente hay marcas físicas, que hay muchas, sino también marcas psicológicas. Pero los tenemos allí. Ahora, ¿qué hay que hacer con los padres? Honrarlos. No se nos manda nada más que a honrarlos. No a guardar rencor. Pero digo... Hay un proceso interno que uno tiene que vivir. Un proceso interno que uno tiene que vivir.
porque vamos a honrar en la medida también en que soltemos, porque si hay rencor, si hay allí cositas, deudas adentro con esta figura, la honra no va a ser tal, porque debe nacer del corazón. Entonces hay un proceso allí que hay que vivir, un proceso que hay que desarrollar en el Señor, por supuesto, porque de lo contrario vamos a estar fingiendo algo y debemos entender como el Señor pesa las intenciones del corazón. Entonces, por más que para afuera, de la boca para afuera, como, no, sí, yo los honro, yo los amo, son todo, pero en realidad adentro hay vacíos, hay sensación de soledad, de tristeza, de angustia, de pena, de esa deuda, o enojo, porque ira, cuando hay ira en el corazón, tiene que ver con que hay un pensamiento acá, un argumento de que me deben algo, o sea, alguien tiene que reparar el daño, alguien tiene que pagar por lo que me hicieron. Entonces, si hay angustia, tristeza, tiene que ver con que hay un pensamiento, una idea de que perdiste algo. Entonces, pero eso uno no lo vive consciente. Yo pienso, porque en la medida en que nosotros estamos hablando, mi esposo está hablando, lo más probable es que a usted se le vienen pensamientos, se le vienen recuerdos, y ahí es como que todos nuestros recuerdos están guardados adentro de cajones, entonces a la medida en que uno aprieta el botón correcto, se abre ese cajón y sale el recuerdo y uno conecta cosas, uno va, pero si uno no toca el tema, ese cajón se mantiene cerrado. Entonces, y al mismo tiempo uno puede seguir funcionando, pero con muchas cositas allí que están allí. Ahora, podemos decir, pero si no tiene sentido volver atrás, no tiene sentido recordar, ¿para qué hay que seguir avanzando? El punto está en que no es que con esto uno vaya al pasado y se quede pegado allá, sino tiene que ver con que justamente el hecho de no hacerme cargo de eso implica de que eso yo lo cargo más de lo que yo mismo soy consciente, de lo que yo me doy cuenta. Entonces, por eso es tan importante como detenerse, hacer la pausa, quitarse la mochila, revisar, a ver qué es lo que estoy cargando, con qué estoy cargando en este tiempo. ¿Cuáles son aquellas cosas que me están dificultando mi avance? Y en la medida en que uno va haciendo ese proceso, uno se va sintiendo también más libre, más liviano, para poder llevar a cabo la misión que el Señor nos ha encomendado. Eso. Y lo otro que aprovechando de hablar, sin duda sabemos que en el caso de nuestro hijo, a veces uno les puede decir muchas veces las mismas cosas, pero a veces ellos igual no van a obedecer y se van a dar el porrazo, o sea, se van a equivocar, y justamente la consecuencia de esa caída les va a provocar dolor. Entonces, uno diría, o sea, a veces uno es, viste, yo te dije, ¿por eso te pasa eso? Y en realidad Dios no es que haga eso con nosotros, porque Él ya suficiente tenemos con el dolor del porrazo que nos dimos, de la caída que nos dimos, que Él como Padre nos ayuda y no nos va a recriminar más encima de, mira, yo te dije, ¿por qué te pasó esto? Sino más bien va a consolar, porque ya tenemos con la consecuencia que nos toca enfrentar a veces por causa de la mala decisión que tomamos. Aún el Padre diciéndonos que no era ese el camino. Me pasó cuando mi hijo se rompió unos dientes en una piscina. Yo le dije, hijo, no salte, no juegue. Mi hijo Danielito tenía por ahí 5 o 6 años. Y se golpeó, saltó y se pegó en el borde de la piscina. Y yo lo vi cuando pasó porque yo estaba cerca, estaba entrando a la piscina para meterme con él. Y le digo, Daniel, no. Y se pega. Y lo empecé a retar. Pero lo empecé a retar de solo dolor, de frustración, de decir por qué no estuve ahí, por qué no llegué antes, por qué al verlo sangrar, al ver sus dientecitos rotos, fue terrible, hermanos, eso. Y yo lo retaba de puro frustrado, nervio, dolor que me causaba todo eso. Bueno, eso. Bueno, entonces la importancia de lo que es, ya vamos a cerrar, voy a dejarlo prácticamente solamente algo más decirles. Entonces la importancia de las medidas de la paternidad, que quizás en la próxima reunión vamos a hablar un poquito más de las medidas de la paternidad, cuál es la medida de la paternidad ministerial hacia nuestros hijos ministeriales que el Señor nos ha dado. Pero importante esto que, miren lo que dice el Señor, déjenme ir cerrando ya este tema. La próxima reunión
voy a seguir hablando de la paternidad ministerial, de cómo se debe ejercer, las medidas a ejercer el corazón que debemos tener. Espero que esto les sirva. De verdad es que esto, hay un micrófono abierto que está. Es como la importancia de poder entender nuestra función y que en la medida que nosotros podamos ejercer la función ministerial como padres ministeriales, que amemos a las personas, que amemos a los que han sido asignados, que consideremos una asignación de Dios. Y mire lo que dice Malaquías, dice, lo otro de hebreo lo voy a dejar para la próxima reunión que tengamos, dice que importantísimo es el hecho de que Él hará volver el corazón del padre al hijo, y del hijo al padre. Lo que quiere decir es que Dios va a volver a conectar los corazones. Es como una vuelta. El hijo estaba para allá, el padre, que era lo que el infierno quería, pero Él hará volver el corazón del padre, tocará el corazón del padre, y esto es lo que finalmente el Señor quiere, que ustedes como padres ministeriales puedan volver su corazón. No importa hacia qué dirección estaba, puedan volver su corazón a conectar con los hijos y que tengan amor por los hijos. Y que pueda otra vez usted tener misericordia por los hijos. Y que ahora el corazón del hijo también se va a volver. Y es el corazón. No, porque uno puede tener el cuerpo de un hijo y no el corazón de un hijo. Hay muchos padres que tienen el cuerpo de su hijo, pero no tienen el corazón. Lo que Dios dice es que yo haré volver el corazón, voy a conectar el corazón. Porque como digo, y lo hablábamos el otro día con mi esposa, el hecho, por ejemplo, que Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel, porque Egipto seguía en el corazón de Israel, y aunque Israel fue libre de Egipto en sí, Egipto seguía en su corazón. Nunca se pudo salir Egipto del corazón. Entonces, lo más importante es que en esta paternidad nosotros conectemos el corazón. Dice, yo haré volver el corazón, porque usted podría abrazar a un hijo, pero su corazón estar lejos, enojado, lleno de ira, muy desconectado de la paternidad. Y así también usted. Usted se puede parar, de hecho, todos nosotros nos paramos delante de un púlpito, todos nosotros predicamos la palabra del Señor, pero lo que quiere el Señor es que nuestro corazón se vuelva hacia nuestros hijos. No solamente que le prediquemos un buen mensaje, no solamente que busquemos una buena palabra, no solamente que queramos que la gente llore cuando prediquemos, sino que nuestro corazón esté inclinado hacia nuestros hijos y que nuestro corazón esté latiendo por la gente que Dios nos ha dado, que de verdad el corazón no es que se afecte, sino que se fortalezca y tenga una inclinación hacia ellos. Y dentro de eso, entonces se requiere, número uno, la planificación, la intencionalidad paternal, la consecuencia y la consistencia dentro de este volver el corazón. Y bueno, yo lo quiero dejar ahí por causa del tiempo, porque en muchos países son distintos horarios, entonces sé que muchos están cansados de mil cosas que estaban haciendo, pero oramos delante del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra tarea paternal como ministros que hemos sido llamados sea esta tarea. El hecho de que nuestro corazón, que seamos capaces de nosotros también decir, este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia. De ver también el dolor y confortar a nuestros hijos. Si uno ve la historia de nuestro Señor Jesucristo y su amado Padre, es eso, un padre tratando de honrar, un hijo honrando a su padre, un padre complacido con un hijo. Esa es la historia tan hermosa. El hijo honrando al padre, el padre complacido con el hijo y el padre honrando la vida del hijo. Eso es una constante honra. Esa honra es un círculo virtuoso que se da de honra. El padre diciendo, este es mi hijo amado. El hijo honrando a través de la obediencia al padre. Y cuando eso se da, se genera cielos abiertos, una obra del Espíritu Santo gloriosa. El Hijo diciendo, es necesario que cumplamos la justicia. Estoy aquí para cumplir la voluntad de mi Padre. El Padre complacido con el Hijo, abriendo los cielos y haciendo que el Espíritu Santo descienda. Y cuando nosotros hacemos lo mismo con nuestro Padre, y cuando nosotros honramos la vida de nuestro Padre Celestial a través también de nuestra honra hacia los hijos que Él nos ha dado, y cuando nosotros entendemos que nuestros hijos se van a equivocar, como decía mi esposa, se van a caer, pero estamos ahí con un corazón paternal, dando lo que por gracia recibimos. Y aquí está entonces la tarea nuestra, y aquí les dejo la tarea las próximas 2 semanas, que puedan de alguna forma hacer consciente lo que les faltó en el área natural.
y llevar esa carga delante del Señor. No poner carga a sus padres, sino que poner la carga a los pies del Señor, no en los oídos de su padre. Usted no vaya donde su papá y decir, no me diste esto, no estuviste conmigo, te fuiste a trabajar lejos, hiciste tal cosa, no estuviste conmigo, te fuiste con otra señora. No ponga carga en los oídos de su padre, ponga las cargas a las plantas del Señor. Porque si usted pone la carga en los hombros de su padre, lo va a terminar hundiendo. Ya el Señor puede ser consciente o no, pero Él ya no puede hacer nada. Pero usted debe tomar esa carga y ponerla a las plantas del Señor. Y tal vez su papito ya ni esté, o ya no tenga esa opción. Entonces, las cargas las ponemos delante del Señor. Y el Señor, ahora que yo me hago consciente de lo que me faltó, Él de alguna forma suplirá, porque la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. O sea, Él suplirá. Yo he explicado que esa palabra suplirá es que si esta mesa está coja, yo le pongo un palito para que la estabilice. Eso es suplir. Él pone lo que falta. Él es el suplir. Si faltó en la paternidad, Él será nuestro suplir. Él por eso dice, si yo soy el esposo de la viuda, si le falta a su esposo, yo seré. Yo soy el padre del huérfano, si le falta a su papá, yo seré. O sea, yo soy el suplir en la vida de los hijos. Y cuando nosotros entendemos eso, pero primero en un estado consciente, ir delante del Señor. Si en la parte espiritual, digo, nosotros hemos tenido esa lejanía, conectémonos con nuestro Padre Celestial, que ahí está la fuente, Padre es la fuente de todo. Y si en la parte ministerial hemos tenido también ahí carencias, bueno, pidámosles al Señor que el Señor nos pueda brindar más a través de la paternidad ministerial, que es todo un elemento que a la medida que lo recibamos, nosotros también lo podamos dar. Y nosotros hacernos conscientes de nuestra paternidad y cómo la estamos ejerciendo. Porque usted puede ser un pastor de oficio, de decir yo soy el pastor de la gente, o puede ser un padre ministerial para mucha gente, sin obligar a que la gente pueda, que me tienen que llamar papá. No, usted no puede obligar a la gente, ni tampoco tomarse un título así. Usted es pastor, pero la gente lo puede amar como un padre, y la gente lo puede ver como un papá. Y eso es un elemento importantísimo, porque usted también es un elemento de restitución para la vida de mucha gente que no tuvo, y sabe, mire, yo he escuchado esto, de hecho lo escuché de personas hacia mi papá, incluso a mi papá Jaime, decir, usted es un padre para mí. Y en ese sentido, hacerme responsable de eso. Mucha gente, a mí, yo de hecho escucho a Luchito Flores, que tiene 10 años más, tiene 20 años más que yo, tiene 20 años más que yo, y él me dice que yo soy como su papá. Personas que asumen, porque la paternidad no tiene edad, de hecho usted puede ser más joven que toda la congregación que preside, pero el espíritu le da un peso a modo paternal importantísimo. A ver, déjeme ver acá, si quiere decir algo mientras yo leo este mensaje que me llegó de ustedes. No tengo nada que decir. O sea, está bien lo que acabas de decir, el tema de los títulos, las cosas no se imponen, sino más bien simplemente uno recibe la honra de parte de los hermanos y por supuesto la honra debe ser mutua también. Acá no es nadie superior al otro, sino más bien delante del Señor somos todos iguales, y eso uno igual debe tenerlo en cuenta, porque a veces uno intenta imponer algo. Y pensaba también que es tan importante esto, porque yo sé que le sirve a usted y a nosotros también nos sirve, porque a la medida en que le hablamos, el Señor también nos va hablando, o sea, es como, wow, es tremendo. Entonces, el tema de trabajar desde el ser, desde la persona del pastor. Hace tiempo atrás hablamos un poquito de eso con los pastores que están con nosotros, acerca de la importancia del tener en cuenta de que el trabajo debe partir primeramente en mi corazón como la persona del pastor, por así decirlo, porque hay un trabajo interno que por supuesto el Señor sigue haciendo en la vida de cada uno de nosotros, porque hacia afuera como llamamiento, como oficio, hemos sido llamados pastores, pero delante del Padre seguimos siendo sus hijos. Entonces ese trabajo desde el ser es tan hermoso a la hora desde el hacer. El punto está en que cuando asumimos un pastorado muchas veces nos enfocamos solo en el hacer. Oramos por el hermano Juanito, oramos por la hermana Martita, oramos por los hermanos de
de que están enfermos, etcétera, pero nunca oramos nosotros para tener nosotros una comunión y una comunicación con el Padre, de hijo a padre. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos metemos tanto, nos ponemos única y exclusivamente la chaqueta de pastor, que estamos orientados hacia afuera desde el hacer, pero nos olvidamos de que el trabajo parte primero por mí, desde mi ser, desde yo como hijo de Dios, y creo que este espacio que usted se permite también y que nos presta sus oídos en este momento tiene que ver mucho también con eso, con dejar que el Señor trabaje en el ser, en la persona del pastor, que vaya también puliendo cosas en el corazón, porque se asume que cuando el pastor asume el pastorado, se asume de que ya el pastor está listo y no necesita nada más, y no, pues. Con mayor razón necesitamos mucho más, necesitamos mayor entendimiento aún de la administración de nuestros tiempos, aún incluso de este tema de la paternidad, de qué es lo que voy a impartir, porque así como es el sacerdocio, va a ser la iglesia. Entonces, a veces uno no tiene eso consciente, entonces así como esté yo, como sea la cabeza, se va a replicar también en el cuerpo, entonces en la congregación y todo. Entonces, qué importante es esto, el que se dé en este espacio, de dejar que el Señor siga trabajando en el corazón, que el Señor siga procesando allí cositas, que el Señor siga trayendo entendimiento acerca de otras cositas, es tremendo, porque a la hora del hacer vamos a ser mucho más efectivos, mucho más exactos, porque vamos a estar más conectados también. Eso. Me angustié, pensé que esto estaba apagado. Ay. Bueno. Eso. Básicamente eso, lo importante es que nosotros podamos transmitir el espíritu del Padre a la vida de aquellos que Dios nos asignó. Y el espíritu justamente de la paternidad. El Señor lo dijo, delante lo dejé a media, pero Felipe le dijo, muéstranos al Padre, nos basta. Eso es la plenitud. Lo que nos basta, lo que nos llena, es conocer al Padre. Y el Señor le dijo, tanto tiempo has estado conmigo. El hecho de que nosotros como hijos somos un reflejo del Padre y que la gente pueda ver al Padre a través de nosotros y que la gente pueda oír al Padre a través de nosotros y que la gente pueda conocer al Padre incluso a través de nosotros y que la gente pueda amar al Padre a través de nosotros. Así que esa es nuestra tarea. Esa es su tarea también como pastor y que pueda ser consciente de lo que ha recibido, lo que carece para pedir, llevar esa carga al Señor, de perdonar también, y también que sea consciente de su ejercicio pastoral y paternal en la vida de la gente que Dios le permite tener. Así que vamos a dejarlo ahí. Abra la galería, mi amor. Vamos a orar todos juntitos y sobre todo me ayuda a orar al otro lado. Por el pastor Lubitich también, para que el Señor pueda obrar. Espero que esto les pueda recibir. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna observación pequeñita, alguna cosita que diga, pastor, esto sería bueno, no sé, alguien que pueda de pronto levantar la manito y que me diga, pastor, me gustaría hacer una mención sobre algo, alguien que quiera o dar gracias, opinar o complementar o decir algo. Aquí tengo a pastor, ya te vi la manito, pastor amado. Ahí estás, Puerto Montt. Dios bendiga. Tengo al pastor de Puerto Montt, al pastor, ¿cómo se llama este? Se me fue tu nombre, pastor amado. Iglesia Bautista, Puerto Montt. Se cayó la señora. ¿No? A ver, háblame, mi amado. No te escucho. Me acuerdo de Antonia, que está el nombre acá. Ahora sí. Pastor, bendiciones. Sí. Bendiciones, pastor, gracias. Cortito, solo si podemos hacerlo el jueves. Okay. Sería una bendición para nosotros. Sí, nada más, gracias. Gracias, pastor amado, bendiciones, te amamos mucho. Yo justamente pensaba el jueves que para nosotros queda mucho mejor el jueves, así que de pronto estoy viendo si lo puedo cambiar. Sí, parece que voy a hacer la prueba del jueves porque no sale mucho mejor. A ver, ¿alguien más había levantado la manito para saludar? Teacher Varela. Sí, mi amado de Medellín. Ahí está. Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga a todos. Un abrazo gigante para todos. Aprecio mucho las enseñanzas y las palabras. Quería como dejar un pequeño pensamiento que me ha edificado también a través de los años. El libro de Proverbios ha sido para mí un regalo enorme
Les recomiendo mucho también Proverbios. Cada vez que leo Proverbios, escucho un padre que le está hablando constantemente a un hijo, y qué rico también sería como, bueno, poder escuchar un poco también de este libro que tiene por todas partes ese padre constantemente que dice, padre, hijo, si escuchares mi voz, si guardares mis mandamientos. Claro que sí. Entonces es como, es algo que quería como compartir, que ese libro de Proverbios, incluso constantemente siempre le digo a la gente, lea Proverbios y experimente que un padre le está hablando a través del libro de Proverbios. Claro. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Gracias, Yelmes. ¿Alguien más quiere decir algo así, en esa línea? Algo que nos pueda saludar, aportar. Juanito parece que estaba levantando la mano, ¿no? Juanito Gallardo, ¿levantaste la mano? Sí, Simoncito me avisó. No, le escribí por interno. Ah, ok, le escribí por interno. Ok, listo. Bueno, bueno, si nadie más quiere, no digan después que no los dejo hablar, Amado, ¿eh? De pronto, si quieren hablar, que marquen la manito como reacción. Claro, ahí también yo puedo. Sí. Bueno, pero yo creo que ya está ya. Listo, nadie más. Bueno, mis amados, decirles que les amo mucho. ¿Qué tal si oramos todos y me ayudan a orar por Pastor Lubitich? Para mí, por supuesto, un pastor a quien amamos y oramos todos, nos unimos en oración en favor de ellos. Por supuesto, siempre es una bendición unirnos. Así que espero también que me hagan saber si esto que hemos hablado les sirve y si tienen alguna pregunta en esta línea, también me la hacen saber para contestarla. Bueno, oramos. Padre, queremos agradecer esta noche tan especial donde podemos compartir. Yo sé, Señor, que hay un cansancio en cada uno de los siervos, de los ministros, de personas que trabajan y sirven, como también sé que mucha gente no se puede conectar porque también están en sus propias actividades, queriendo estar, no lo pueden hacer. Pero oramos, Padre, por todo lo que usted nos permite hacer. Mucha gente con problemas de internet que no puede conectarse, Señor, y tristemente no pueden estar junto a nosotros. Pero oramos por aquellos que sí, y oramos por aquellos que tal vez, Señor, han hecho un gran esfuerzo por estar en este día. Y oramos puntualmente también hoy por Jorge. Oramos, Padre, para que su mano poderosa pueda glorificarse en los pulmones, Señor, en el sistema inmune pueda ser activado. Padre, oramos para que su vida sea guardada. Oramos, Señor, para que él pueda salir fortalecido de todo este proceso y que sepa, Señor, y sienta, Padre, en el nombre de Jesús, que hay personas que estamos orando por él y estamos creyendo que usted lo levanta. Padre, en el nombre de Jesús, extendemos nuestras manos en su favor. Oramos por vida, oramos por salud, oramos para que se recupere, creyendo con todo nuestro corazón en el poder que opera en nosotros, ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y que opera ahora en nuestros cuerpos mortales hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, para que sea vivificada, para que no falte su fe en medio de todo este proceso y que también, Señor, usted prontamente le recupere en el nombre poderoso de Jesús. Creemos y oramos, creyendo, Señor, en el poder, Padre, que usted tiene para poder levantarlo. Gracias, Señor, fortalecemos a su familia, a aquellos que están pasando también un momento difícil, a cada uno de los pastores que en esta reunión ha podido estar. Oramos para que también, mi Señor, ese corazón paternal esté en nuestro corazón, de tal forma que podamos inclinar nuestro corazón hacia los hijos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Oramos para que usted nos haga consciente de aquellas cosas que nos faltan y nos faltaron y aquellas cosas que nosotros mismos no hemos podido dar, pero que usted nos va a ayudar en este nuevo proceso y esta nueva oportunidad que nos da. Bendigo la vida de cada uno de los pastores en sus diferentes países, diferentes regiones, diferentes ciudades. Que, Padre, su mano poderosa esté en su favor. Gracias por esta noche. Oramos y despedimos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amados pastores. Bendiciones. Si quieren activar los micrófonos para la grabación. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones que...